Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más aquí a Imago Day. Como saben, soy Andrés Vázquez y en esta oportunidad estoy con Valeria, que ya lo deben conocer ustedes. Y bueno, así con esta entrevista vamos a cerrar este año aquí en Imago Day después de haber tenido el live con Raúl sobre la Navidad. Y bueno, ya confiamos en Dios en que para el próximo año tendremos nuevas entrevistas con nuevos académicos y bueno, y tal vez con los mismos sobre algún otro tema. Así que en esta oportunidad, bueno, quiero darle la bienvenida a Valerian, ahí lo pueden ver. Valerian, es un gusto tenerte aquí siempre con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Qué gusto poder estar de nuevo con vosotros en otra entrevista. Eh, Creo que la labor de Imago Dei es muy importante y de mucho impacto en las redes sociales, en español, todo lo que tiene que ver con la apologética y con el lado intelectual del cristianismo. Así que bueno, darte las gracias también por el trabajo que estás haciendo. Sí, bueno, creo que Imago Dei nació en el corazón de Dios, ¿no? De poder llevar esta información que a veces se queda, ¿no? En el mundo angloparlante, ¿no? Que se habla inglés y a veces aquí en Latinoamérica se cree que no hay respuestas o para las comunes objeciones, ¿no? O que no hay este tipo de académicos cristianos. Pero pasa que sí hay, solamente que no se traduce o no se conoce muy bien aquí en Latinoamérica. Así que bueno, esa es un poquito, ¿no? La función que pretendo hacer aquí en Imago Dei. Así que bueno, Valerian, una vez más, qué gusto tenerte. Y bueno, empecemos con esta entrevista. Así que, como ya saben, la semana pasada estuvimos hablando con Raúl sobre si la Navidad es pagana, no es pagana. Un poco este mito, ¿no? Que ha surgido a través de las redes sociales, tanto en algunos creyentes como en los no creyentes, ¿no? Pero esta vez queríamos centrarnos un poco más en una parte más teológica y atacando también respondiendo a algunas objeciones comunes que surgen, ¿no? No tanto por el tema de la Navidad, sino centrados en la persona de Jesús. Así que, bueno, me gustaría comenzar primero, ¿cómo se dice? ¿No? Por el principio. eh, las profecías mesiánicas, ¿no? Nosotros como cristianos creemos que efectivamente Jesús cumple eh, estas profecías, ¿no? Que en la vida de Jesús se cumplen las profecías que el Señor había eh, dado a través de los profetas al pueblo de Israel. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Valeria? Bueno, creo que es muy importante tratar el tema de las profecías mesiánicas porque uno por un lado podría confundirse, ¿verdad? Cuando empieza leyendo y comparando los pasajes del Nuevo Testamento con el Antiguo y ve, anda, pero si esto no parece ser, ¿verdad? Una profecía predictiva acerca del Mesías. ¿Cómo es que Mateo dice que sí u otros autores? Bueno, pues todo eso es importante de ser abordado y me gustaría aprovechar, ¿no? Entonces, para explicar esto. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las profecías mesiánicas y en general las referencias en el Nuevo Testamento eh, cuando se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que no todas las profecías son predictivas. ¿Vale? Eso es lo primero. Que la mayoría de las veces cumplir significa reunir en alguien o algo una realización más completa de su referente del Antiguo Testamento. A esto se le denomina con una frase latina que se llama sensus plenior, ¿vale? A veces que es que sí tuvo un sentido original, primigenio en su contexto inmediato, histórico, pero tiene un cumplimiento más completo en otro personaje, o como dice, no en algo, en alguien, ¿no? Que para que haya una realización completa de ese referente del Antiguo Testamento. Más cositas. El punto 2 sería que los escritores del Nuevo Testamento vieron a Jesús viviendo la historia del Israel del Antiguo Testamento. Esto es muy importante entenderlo, porque Jesús recrea la historia de Israel a lo largo de su vida, permaneciendo fiel y obediente a Dios en cada circunstancia como un verdadero israelita, en contraste con los continuos fracasos de Israel.
Piensa, por ejemplo, ¿no?, que Jesús es llamado Hijo de Dios, pero en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces hay un cierto paralelo entre ese pueblo escogido de Dios, que es como un hijo de Dios en la tierra, ¿sí? Es como un primogénito de Dios, una nación escogida de entre todas las naciones con un carácter especial, pero que esa nación no logra hacer luz a las naciones, no logra cumplir las leyes, no logra glorificar. Entonces tiene que venir un israelita, un verdadero israelita, ¿no?, que recree la historia de Israel a lo largo de su vida, permaneciendo fiel y obediente a Dios en todas las circunstancias. Por eso podemos pensar por qué Jesús está en el desierto, ¿no? 40 días sin comer, y Israel, en cambio, sí tenían cosas que comer estando en el desierto, pero se quejaban, idolatraban y hacían muchas cosas mal. Jesús es el israelita que cumple la ley por todo Israel y por el resto de las naciones. Más cosas. Los escritos, punto número 3, es que los escritores, del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento siguiendo distintos métodos interpretativos, como lo hicieron los rabinos de su época. Eso es importante entenderlo. Hay 4, uno se llama el literal, otro es pesher, otro midrash y otro la alegoría. Entonces el literal es tomar un texto tal como fue usado, el más fácil, ¿no? Tal como fue usado en su texto original. Y hay distintos ejemplos de ello, por ejemplo, Marcos 12:29, citando Deuteronomio 6:4. Pero también está el pesher. ¿Qué es esto de pesher? Es un método que es decir como esto es aquello que fue, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Esto es aquello. Que muestra que en una situación específica, algo que ya ha sucedido en el pasado, se cumple de manera analógica o paralela. No necesariamente como un sensus plenior, como yo había comentado en el primer punto, sino que esto es lo que sucede aquí, lo que tenemos aquí es como algo que estaba pasando allí, ¿vale? Como una comparación. ¿Vale? Entonces se cumple de manera analógica o paralela. Ejemplos de esto, Mateo 15, 7-8, citando Isaías 29:13. El otro es Midrash, que os había comentado, es descubrir un pensamiento o idea no vista en la superficie del texto. Aquí entonces se busca entender el espíritu de un texto citado. Entonces, un ejemplo sería el uso de la palabra descanso en Hebreos 3 y 4, citando el Salmo 95 y refiriéndose a Josué, que dice que no les dio un descanso cuando conquistaron la tierra, pero hay un descanso perfecto, ¿no?, refiriéndose a ese séptimo día para el cual fuimos creados y que Cristo nos da ese descanso. Pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, yo os haré descansar, ¿no? Entonces, vamos, que ese séptimo día y la parte del descanso de Josué como un pensamiento o idea no vista en la superficie del texto, pero que hace en última instancia referencia al texto, al descanso, perdón, que Dios quiere dar. Eso es un ejemplo. Y el cuarto es alegoría, ¿no? Esa persona o situación, decía, no representa a esta persona o situación. Los escritores del Nuevo Testamento casi nunca usan este fantasioso método, ¿no?, que es la alegoría. Hay un ejemplo donde Pablo lo usa, pero para contradecir a los judaizantes con la alegoría que ellos tanto empleaban, la alegoría que está registrada en Gálatas capítulo 4. Entonces no es algo ni siquiera que en un sentido positivo utilice un autor del Nuevo Testamento. La alegoría se da para multitud de interpretaciones e imaginaciones, donde uno puede ver una cosa en casi cualquier sitio, ¿no? Y eso no es riguroso. En cambio, los primeros 3 métodos, ¿no?, sí que podemos verlos en el Nuevo Testamento en un sentido positivo, utilizados. Y bueno, el cuarto punto a considerar aquí es que los escritores del Nuevo Testamento leen el Antiguo Testamento de manera cristocéntrica. A veces yendo
más allá de lo que el autor original quiso decir en su momento. Por eso es cristocéntrica. Entonces, dado que la naturaleza de las escrituras es divina humana, sus intenciones originales eran probablemente más estrechas, ¿no?, que las del autor divino que ve todo el panorama. El misterio que estaba previamente oculto se descubre en Cristo. Por lo tanto, la interpretación canónica se legitima y el Antiguo Testamento obtiene una mayor claridad a la luz del Nuevo. Por último, respecto de las profecías mesiánicas, es necesario señalar que las Escrituras afirman contener profecías veterotestamentarias, predictivas, eso sí, predictivas. De ninguna de las otras clases que yo he mencionado, sí tenemos profecías predictivas, cumplidas en la persona de Jesús de Nazaret. Y tenemos varios ejemplos, como puede ser el lugar del nacimiento del Mesías, en Miqueas 5, 2 al 4, el profeta, un profeta como Moisés, ¿vale?, que conocía cara a cara a Dios, y nunca mejor dicho el verbo de Dios, ¿no?, y que los sacaría de la esclavitud. Y esto estaría en Deuteronomio 18, 18 al 19. Tendríamos también que el Hijo gobernará, dice Isaías 9:6, ¿no? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y esto se cumple en Lucas, por ejemplo, 1:31 al 33, las palabras del ángel. Y también tenemos el siervo sufriente, profecía predictiva importantísima, que a menudo los exégetas miran y dicen, bueno, pues no sabemos a qué se refiere esto exactamente porque no tienen el cumplimiento, ¿no?, en Cristo, pero se ve de alguna manera que no es ni Israel, ni tampoco, y es además alguien que muere por los demás, pero que es un israelita, que gracias a su obra trae a otros israelitas y al resto de las naciones al conocimiento de Dios, ¿no? Esto es maravilloso, Isaías 52:13 al 53:12. Y también tenemos en Zacarías 9:9, por ejemplo, la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad?, en un burro, tal como se describe en Zacarías 9:9, que el rey vendría humilde, salvador. Por último, por enumerar algunos, sería el entierro de Jesús en la tumba de un rico, contenido también en Isaías 53:9, donde se afirma esto y se cumple en Mateo 27, 57 al 60. Y esto sería un poco acerca de las profecías mesiánicas y el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que es muy importante cuando investigamos el cumplimiento, la idea del cumplimiento en el Nuevo Testamento tal como aparece, para no limitar nuestro entendimiento a que todo es sí y solo necesariamente predictivo, ¿vale? No es solo predictivo. Hay estos otros métodos que eran contemporáneos y se empleaban, pero no obstante sí tenemos bastantes, como acabo de enumerar, y a referenciar con los pasajes, sí tenemos profecías predictivas que se cumplieron en la vida de Jesús. Totalmente. Y bueno, creo que también con esos argumentos que se pueden, o esas explicaciones, ¿no?, a favor de Jesús, siendo él la respuesta a estas profecías, también se levantan objeciones al respecto. Así que tal vez puedas compartir una de ellas, ¿no?, porque hay varias, y alguna respuesta que en el estudio que tú hayas emprendido, ¿no?, hayas encontrado. Sí, por supuesto, gracias Andrés. Es que es una pregunta también importante porque hay objeciones que a lo largo de la historia se han dado, principalmente por parte del pueblo judío, ¿verdad?, que es el que esperaba al Mesías y lo sigue esperando hoy, ¿no? Entonces, bueno, principalmente hacemos referencia a algunas objeciones judías, ¿no?, respecto del mesiazgo de Jesús de Nazaret. Y me gustaría comentar rápidamente 4. Uno es que los judíos no esperaban a un Mesías divino. La típica objeción judía. En la época de Jesús, en el primer siglo, los judíos no esperábamos
a un Mesías que fuera Dios. Entonces, bueno, ¿cómo se puede responder a esto? Bueno, precisamente la clave estaría en decir que ellos no esperaban a un Mesías divino. Si ellos no esperaban a un Mesías divino, lo que pues deberíamos hacernos dos preguntas, ¿no? Uno, ¿acaso hablan las escrituras del Antiguo Testamento de un Mesías divino profetizado? Y dos, si las profecías del Antiguo Testamento sí hablan de un Mesías divino, ¿por qué? Bueno, no por qué, sino más bien que el hecho de que ellos no esperaran, ¿no?, a un Mesías divino es un problema de no leer atentamente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos rápidamente, respondemos con un solo pasaje y nos lo quitamos de encima esta primera objeción, Isaías 9:6. Podríamos referenciar muchas, abundantes profecías del Antiguo Testamento en Zacarías y en otros profetas acerca de la divinidad del Mesías, como por ejemplo mirarán al que traspasaron y todo el tema, ¿no? Pero vamos a ir a Isaías 9:6, el pasaje que había citado. Dice Isaías que habría luz, en capítulo 9, habría luz en medio de las tinieblas, que en Galilea de los gentiles aparecería esa luz, ¿vale? Que es donde Jesús inicia su ministerio. Y se nos dice que un niño nos es nacido hijo, es decir, niño, que iba a llegar a ser un niño, no iba a venir del cielo, el Mesías, que iba a ser un hijo, ¿vale? No iba a ser hija. Y dice el principado sobre su hombro. Su destino es gobernar, ser rey. Pero después, ¿qué es lo que dice? Llamarás su nombre, es decir, sus títulos. Admirable o admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno o Padre de la eternidad, como algunos traducen, y príncipe de paz. ¿Qué persona o qué niño o qué profeta o qué criatura celestial encarnada podría llevar el título de Padre de la eternidad? Si no es la fuente de la creación, la fuente, aquel que existió desde el principio, como dice Juan, ¿no? En el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por tanto, la idea de la divinidad de Jesús se ve clarísimamente en Isaías 9:6, y uno dice, bueno, ¿cómo sabemos que esto es una profecía mesiánica? Bueno, mira el versículo 7, ¿vale? El versículo 7 dice que se sentará en el trono de David, su padre, que su reino no tendría fin, tal como después el ángel Gabriel le dijo a María. Y, ¿qué más? Dice que el celo de Jehová hará esto, hará que se cumpla todo esto. Es decir, es Dios mismo que se ha empeñado en hacer cumplir esta profecía y es su sello, es su garantía de que esto se cumpliría. Y 700 años después de la vida de Isaías, llega esta persona, este niño, este hijo, quien era el rey, ¿verdad? Adorado por esos sabios de Oriente, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos acerca de él. Dios hecho hombre, quien vino a salvarnos, que hablaba como Dios, actuaba como Dios y resucitó en confirmación de todo ello. También una segunda objeción rápidamente sería que el Mesías tenía que construir el templo. Ellos, en ese momento yo a veces decía, bueno, ¿a qué templo se refiere? ¿Qué templo tenía que reconstruir el Mesías? O qué templo se tenía que construir durante la venida del Mesías. Bueno, y se hace referencia al profeta Ezequiel, donde se habla de un modelo de un templo y de cómo pues de ese templo saldrían como ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Y aquí hay varias cuestiones. Una, que según el profeta Daniel, en respuesta a esta objeción, según el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26, no es que Jesús tuviera que construir ningún templo, sino que antes de que el segundo templo se destruyese, tenía que haber venido
el Mesías y haber muerto, mas no por sí, como dice Daniel, ¿no? Tenía que haber sido asesinado, ¿sí? Tenía que haber muerto para quitar el pecado de en medio de Israel, y tenía que haberlo hecho antes de la destrucción del segundo templo, que es el que fue destruido en el año 70 del primer siglo. Entonces, o sea, hay que entender esto, de que si el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del segundo templo, ¿sí? Y el segundo templo se destruiría después de su muerte, por tanto, no tiene ningún sentido pensar que el Mesías tendría que construir un templo en aquella venida. Otra cuestión es que el templo, tal como aparece descrito en Ezequiel, parece tan perfecto que no parece ni siquiera un templo, vamos a decir, de construcción de origen humano. Entonces vemos, tanto por figuras del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que ese templo, y tal como Jesús se entiende a sí mismo, es él mismo. Jesús es el templo. Y el que cree en él recibe el Espíritu Santo, y ese río de agua viva que salía del templo es ese río de agua viva que el creyente en él recibe. Por tanto, este templo también se cumple no solo ya en Jesús, sino en el cuerpo de Jesús. Su cuerpo destruido y reconstruido, la resurrección, pero también su cuerpo místico, su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y todo el Nuevo Testamento habla de ese templo de Dios, compuesto de judíos y gentiles, que se convierten y son reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo, a través de la sangre de Cristo. Y entonces forman parte de un solo pueblo fundamentado sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, y van creciendo como un templo santo en el Señor, como dice Efesios capítulo 2. Esto es muy importante. Pablo dice, por ejemplo, que vuestro cuerpo, dice, ya no es vuestro, que sois redimidos, sois de él, y de que somos templo del Espíritu Santo, como iglesia y como individuos creyentes. Por tanto, ese templo de Ezequiel, yo diría que de una manera espiritual se cumple en Cristo, en su persona. Él es el templo, Él es el tabernáculo, en la presencia de Dios. Además, Juan dice, el verbo se hizo carne y literalmente tabernaculizó entre nosotros. Así que esto es importante, es la gloria misma de Dios en un cuerpo. Bien, más cosas. Objeción número 3. El Mesías tenía que derrotar a los romanos y establecer el reino prometido en el Antiguo Testamento, dicen. Bueno, pero aquí, respecto a la derrota de los romanos y el reino prometido, hay que tener en cuenta, bueno, sí es verdad, el Antiguo Testamento profetiza un reino donde vendría el Mesías. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, reinaría y sería un reino de justicia y equidad y paz en todos los sentidos. No obstante, hay que entender que hay que estudiar toda la Escritura, y toda la Escritura apunta, Isaías, como había mencionado, a un Mesías sufriente, a un Mesías que tendría que primero sufrir por su pueblo para llevarlo a la justificación y al conocimiento de Dios, a él y a todo aquel que crea en él. Entonces, no es posible que venga el Mesías triunfante y reinante sin que primero sea rechazado por su propio pueblo, quien va a pensar de que está siendo castigado por Dios, pero en realidad él estaría pagando, expiando el pecado de su pueblo, del pueblo elegido de Dios, constituido en última instancia por judíos y gentiles. Entonces, a colación de esto y como argumento, aparte del hecho de que el Mesías sufriente estaba profetizado en el Antiguo Testamento, tenemos también una idea que está contenida en la literatura rabínica en los primeros siglos, más bien después de Cristo, que está en la Mishnah, el Talmud. Y más concretamente, lo más temprano que tenemos son las traducciones de textos hebreos interpretadas al arameo. Entonces vemos el punto de vista teológico que tenían los judíos de esa época, ¿vale? Respecto a Dios, respecto al Mesías, respecto a la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. Y ellos ven
y esto me parece que de hecho está en el Talmud, si no me equivoco. De esto habla mucho el erudito Michael Brown, el doctor Michael Brown, que es el debatiente número uno con los judíos tradicionales. Él es un judío mesiánico, es ortodoxo sano en la fe, trinitario, y como digo, el debatiente number one, ¿no? Y Michael Brown habla de esto, ¿no? Esta teoría de los dos Mesías, porque los propios judíos, viendo a ese siervo sufriente, a quien llamaban hijo de José, porque sufrió como José, pero fue exaltado, como en Isaías 53, y como pasó en la vida de José, y el Mesías Ben David, o hijo de David. Entonces ellos no conectaron a los dos como una sola persona, y ellos pensaban que tenía que venir ese Mesías sufriente, Mesías llamado hijo de José en su literatura, y el Mesías hijo de David. Y entonces está esa pregunta entre los rabinos, ¿cuál de ellos vendrá? Y Andrés, no te lo vas a creer, la respuesta que dan ellos mismos en el Talmud es la siguiente: si fuéramos dignos, vendrá el Mesías, el hijo de David, reinante. Pero si no fuéramos dignos, vendrá el Mesías, el hijo de José. Así que bueno, ahí tenemos la conclusión, ¿verdad? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos reconciliación, los judíos, pero también nosotros. Y ya que no somos dignos, Dios se encarnó y vino para salvarnos, pero no en dos Mesías distintos, sino primero viniendo, como lo vemos en Jesús, primero viniendo a rescatarnos para que podamos hacer las paces con Dios. Y una vez que tenemos la paz con Dios y la justificación, somos libres de la culpa del pecado, somos salvados por Dios jurídicamente, ya puede venir por segunda vez para destruir a todos aquellos que se oponen al reino de Dios y establecer su reino prometido, donde Él y todos los que creyeron en Él reinarán con Él. Y bueno, por último, esta objeción, Isaías 7:14, muy típica en este tiempo también, habla de una joven, no habla de una virgen. Entonces, dicen, el nacimiento virginal es un invento cristiano. ¿Cuál es el problema, gran problema con esta objeción? A ver, la palabra empleada en Isaías 7:14, aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿vale? Que traducido es Dios con nosotros. Bueno, pues ese texto, la palabra hebrea que emplea es alma. Existe otra palabra hebrea que podía haber sido utilizada, pero ninguna de estas podría significar virgen, en un sentido tal como nosotros lo entendemos. Pero esa palabra alma y la otra también que existe, ambas designan a una joven, ¿vale? Una joven, algunos dicen de unos 16 años de edad tendría, y esas jóvenes, esas alma, podrían ser mujeres casadas, ¿vale? Ya en esa edad, o podrían ser mujeres que todavía fueran vírgenes, como se habla pues en el Antiguo Testamento. Entonces, alma no necesariamente designa a una virgen, pero si Dios quiere que esto se cumpla de tal manera que la que dé a luz a Emmanuel, al verdadero cumplimiento, al sensus plenior de este Emmanuel, de Dios con nosotros, sea una virgen, ¿cuál es el problema? El texto dice mujer, o sea, una joven que puede ser perfectamente una virgen. Claro, ¿qué sucede? En el contexto histórico del pasaje se refiere a una mujer que pues no era virgen, sino que iba a concebir y iba a dar a luz a un hijo, que a quien simbólicamente se le llamaría Emmanuel, pero que tiene, como digo, su cumplimiento pleno en Jesucristo. Entonces, muy interesante, después este Emmanuel se va repitiendo en el capítulo 8 de Isaías, y en el capítulo 9 del que ya hemos comentado, aparentemente hay una línea, de esto argumenta el autor Craig Blomberg en su comentario al Evangelio de Mateo,
viendo esta relación entre Isaías 7, 8 y 9, de manera que el niño que es nacido en Isaías 9, 6 parece ser proféticamente ese mismo Emmanuel, pero no el Emmanuel que nació en esa época, sino ese Emmanuel verdadero, ¿no? Que sería el Salvador, que por tanto tiene este nombre. Entonces, el Nuevo Testamento utiliza la palabra virgen, parcenos, pero hay que entender que esto no es, o sea, por un lado no es un invento, porque en la traducción que se hizo del hebreo al griego, que se llama la Septuaginta, ya existía esa palabra. Los propios judíos en la época precristiana traducen el texto de Isaías 7:14 como parcenos. Qué curioso, ¿verdad? Ellos dicen que es virgen. Y entonces esto nos da a entender que Dios incluso en su providencia ha utilizado esta traducción para que entendamos lo que sucedió y lo que tenía que suceder de alguna manera en la vida de Jesús, donde tenía que nacer un descendiente de la mujer que venciera al diablo, como se profetiza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él es la esperanza de la redención desde Adán y Eva hasta estos días, ¿no? Y por siempre, ¿no? Y él nació y tenía que nacer de mujer. Y la inferencia es que tenía que nacer por obra del Espíritu Santo en la mujer, porque si no, al parecer, el pecado, la muerte espiritual que todos heredamos, también la heredaría el bebé, ¿no? Entonces tenía que nacer de una virgen. No está muy claro en el Antiguo Testamento, pero el hecho de que no esté tan claro en el Antiguo Testamento, pero que los judíos hayan traducido parcenos y que después se cumpla precisamente en que una mujer, y se afirma en dos fuentes, en Lucas y en Mateo, que sin estar todavía conviviendo con su marido legal, José, en ese tiempo entre el matrimonio legal y la consumación del matrimonio un año después, pues ella se halló que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, a lo largo de toda la Escritura podemos vislumbrar el plan de Dios de salvación, y esto no es ningún problema, porque como digo, si el judío quiere objetar de que tenía que ser una joven y no una virgen, preguntémosle a los judíos que tradujeron Isaías 7:14 en la Septuaginta, ¿por qué han puesto parcenos? Que proféticamente, de alguna manera, y en la providencia de Dios parece que se cumpliría después en esto. Entonces, de alguna manera, tenemos ese sensus plenior, ese sentido más completo del Emmanuel profetizado en 7:14, y os recomiendo mucho el canal del Dr. Michael Brown, que aparte de Ask Dr. Brown, hay un canal en YouTube que se llama Real Messiah en inglés, y es ahí donde podéis ver todos los vídeos refutando una por una las objeciones del judaísmo al mesiazgo de Jesús. Entonces esta sería mi respuesta abordando las objeciones, Andrés. Gracias, Valeria. Sí, de hecho, he estado un poco empezando a leer a Brown, aún no del todo, pero muy, muy bueno, porque sobre todo en esta época, ¿no? Que se levantan, ¿no? Se supone que la época navideña es donde la figura central es Jesús, entonces se levantan tanto objeciones ateas como judías, ¿no? En contra de la divinidad de Jesús como Mesías. Así que, pasando a otro tema, justamente estas objeciones que hablábamos por parte de los ateos ahora, ¿no? Estas típicas preguntas, tal vez de una manera breve, conversar un poco sobre la matanza de los niños, ¿no? Y el censo. El censo que hubo, ¿no? Y que hizo que pues, los padres de Jesús se movilizaran, ¿no? A otra ciudad. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto, ¿no, Valeria? De esto. Respecto concretamente de la matanza de los niños, ¿no? Claro, ajá. Vale. Bueno, también habías mencionado el censo. Bueno, pues podemos decir varias cosas. Y a propósito de esta pregunta, dicho sea de paso, os recomiendo que leáis el capítulo 5 del Caso de Cristo, el libro escrito por Lee Strobel, que está en español, editorial Vida, si no me equivoco. Y es de lo que me he servido, ¿no? Un poco
para informarme acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay acerca de las objeciones, ¿no? Respecto de Belén, de si la matanza de los niños es histórica, qué evidencias hay de ello, y de ese censo, como bien has mencionado, que es el que parece que hizo movilizar, ¿no?, a Jesús y a María para tener que llegar a Belén, ¿verdad? A pesar del embarazo de María. Bien, pues respecto de lo primero, necesitamos entonces situarnos en el siglo I y tener claras varias cosas en nuestras mentes, ¿vale? En primer lugar, Belén es probable que no fuera mucho más grande que Nazaret, ¿vale? Nazaret, un pueblo pequeñísimo, casi diminuto, ¿vale? Luego lo vamos a comentar también, si el tiempo lo permite. Entonces, Belén es probable que no fuera mucho más grande que Nazaret. Por lo tanto, ¿cuántos niños de esa edad pudo haber en ese pueblo de 500 o 600 habitantes que serían asesinados por Herodes? Bueno, la respuesta es obvia, ni miles ni cientos, aunque unos pocos seguramente, porque pensad, no niños en general, bebés específicamente, en un pueblo muy, muy pequeño. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Herodes el Grande, ¿vale?, este rey que mandó matar a los niños según el Evangelio de Mateo, era un rey sediento de sangre. Mató a miembros de su propia familia, ejecutó a muchas personas que según él podrían desafiarlo al trono. Entonces, el hecho de que matara a algunos niños en Belén no va a cautivar, ¿no?, la atención del pueblo en el mundo romano, porque él hizo muchísimas cosas peores. En tercer lugar, hay que entender que en esa época no había televisión, no había radio, no había diarios. Hubiera tardado muchísimo tiempo en correr la voz, especialmente de un pueblecito sobre una montaña de Judea en medio de la nada. Y los historiadores tenían acontecimientos mayores sobre los cuales escribir en esa época, como las cosas que he mencionado de Herodes, y no estar escribiendo de las cosas más pequeñas como pues el asesinato de algunos niños, que para hoy, pues, decimos, esto tiene que salir en las principales cadenas. Bueno, pero no existía la tele, no existían todos estos medios de comunicación. Hablamos de un pueblecito, como digo, en una montaña de Judea, llamado Belén, donde habría solo unos pocos niños menores de 2 años. Entonces, un loco que mata a todo aquel que parece ser una amenaza para él, era el pan de todos los días para Herodes y para la gente, ¿no?, que se enteraba de las hazañas de Herodes. Entonces, luego, por supuesto, con el desarrollo del cristianismo, este incidente de la matanza de los niños cobra importancia. Como dice, ¿no?, el arqueólogo McRae, Dr. McRae, dice, me sorprendería que hubiera sido una noticia. Entonces, como digo, en vista de todas estas cosas que Herodes hacía como pan de cada día. ¿Y qué hay del censo? Del censo mencionado en el Evangelio de Lucas, que es el que moviliza a José y a María. Bueno, como argumenta el arqueólogo que acabo de mencionar, el doctor John McRae, el descubrimiento de formularios de censos antiguos que se hizo arrojó luz sobre esta práctica de dichos censos, por muy contraintuitivo que pueda parecer, censos para volver al lugar de tu nacimiento. O sea, imagínate, yo tendría que irme a otro país o algo así, si estuviéramos dentro del mismo imperio y hubiera un edicto, tendría que irme, bueno, pues algo así, ¿no? Volver a tu tierra natal. Entonces, ¿qué evidencia hay? Hay un edicto oficial del gobierno romano, ¿vale?, fechado en el año, acordaos, 104 después de Cristo. Y dice lo siguiente, fijaos, un edicto romano. Os lo leo. Gayo Vibio Máximo, prefecto de Egipto, dice, visto que el tiempo ha llegado para el censo,
casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden regular del censo y también atiendan con diligencia el cultivo de sus lotes. Ahí tenéis la evidencia, ¿vale? Año 104 después de Cristo, un edicto romano. Entonces, esa práctica, ¿no?, se confirma mediante este documento, por muy extraña que hoy nos pueda parecer. Además, el mismo arqueólogo argumenta que hay otro papiro del año 48 después de Cristo, que nos indica que la familia entera, una familia entera, estaba involucrada en el censo. Los censos estos tenían que hacerse por familias y no meramente por individuos, ¿no? Entonces, a la luz de estos descubrimientos arqueológicos, de estos documentos también de evidencia textual del gobierno romano, podemos ver que lo que nos está contando Mateo era una práctica romana normal, ¿vale? Eran cosas que ellos hacían y tenemos evidencia de ello, así que no tiene nada de extraordinario pensar en ese censo decretado por César Augusto. Esa entonces sería respecto del censo, Andrés. Wow. Sí, de hecho son una de las cuestiones que siempre se levantan, ¿no?, al respecto. Pero quería, para no olvidar la idea, mencionaste también al principio la ciudad de Nazaret, ¿no? Y es que también muchas personas niegan la existencia de Nazaret diciendo, bueno, esto es imposible porque no existía tal ciudad, ¿no?, en el primer siglo, en el siglo I. Entonces, realmente es así, ¿no? Hay muchos memes al respecto. Incluso algunos artículos, ¿no?, que se publican en Facebook, ¿no?, argumentando que Nazaret realmente no existió. Pero, ¿qué nos podrías decir al respecto, Valeria? Claro, no, es un tema bastante que también se ha hablado bastante de ello. Pues bueno, lo que podríamos decir, Andrés, aquí es que, bueno, respecto de Nazaret, un experto en el asunto se llama Dr. James Strange, y siendo experto en este asunto, ¿no?, en la arqueología y todo lo que tiene que ver con ello, él describe Nazaret en sus conclusiones, en su estudio, como un lugar pequeño donde unos 60 acres, que ayer estuve calculando, serían 242 metros cuadrados, es decir, menos de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, Nazaret sería un lugar de unos 60 acres, 242 metros cuadrados, con una población máxima de 480 personas aproximadamente a principios de siglo, ¿vale? Entonces, esto es realmente llamativo. Pero bueno, ¿qué evidencia hay de esto? Pues McRae también cita a Strange y dice que Strange observa que cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los sacerdotes no se necesitaban, ¿verdad?, más en el templo, porque había sido destruido. Por lo tanto, se les envió a varios lugares, incluso a Galilea. Ojo. Los arqueólogos encontraron una lista escrita en arameo que describía los 24 cursos o familias sacerdotales que fueron reubicados. Y uno de ellos, fíjate, figura haber sido enviado a Nazaret. Eso demuestra entonces que ese pequeño pueblito debe haber estado allí todo el tiempo. Además, dijo, ¿no?, que también que él apuntó a que hay excavaciones arqueológicas que descubrieron tumbas del siglo I en los alrededores de Nazaret, lo cual establecería los límites del pueblo, ¿no? Siempre un cementerio en las afueras, ¿no? Los límites
del pueblo, porque según las leyes judías, los entierros debían hacerse fuera del propio pueblo, pues como sabéis de estas leyes. 2 tumbas contenían objetos tales como lámparas de barro, vasijas de vidrio y jarrones de los siglos primero, tercero y cuarto. Entonces, McRae también menciona a un reconocido arqueólogo, Jack Finnegan, y citándolo dice, a partir de las tumbas, ¿vale?, que se encontraron, se puede concluir que Nazaret fue un asentamiento fuertemente judío, no gentil, fuertemente judío en el periodo romano. Así que he ahí la evidencia, ¿verdad, Andrés? Sí, totalmente. Y es curioso saber de que hay respuestas, ¿no? Para estos puntos, estas objeciones que normalmente se cree que no hay y que simplemente es un derrotador para la creencia en Jesús, ¿no? Eh, y que normalmente salen en estas, una vez más, ¿no? En estas épocas navideñas o en a veces incluso en las cenas familiares, ¿no? A veces llega un familiar ateo, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Tu creencia está mal porque Eso bueno, es. tiene objeciones, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero, pero es bueno que, bueno, hay que saber, ¿no? Que hay respuestas, y no respuestas vagas que los cristianos se inventan para poder salir, ¿no? De estas objeciones o salir del apuro, sino que hay respuestas bien fundamentadas, ¿no? Para creer que tales objeciones en realidad no son más que malos entendidos o simplemente una desinformación al respecto, ¿no? Así que Claro, así es, Andrés. sí, bueno, abordando ahora otro punto más, ¿no? Que es parte también central de la creencia cristiana, es el nacimiento virginal de Jesús, ¿verdad? Hace poco escuchaba, por ejemplo, a Antonio Piñero, ¿no? Un historiador español, y él tenía fue una entrevista también que le hicieron al respecto sobre si la Navidad era pagana o no, y él mencionaba, ¿no? Que en realidad el nacimiento virginal, pues, no ocurrió, ¿no? Obviamente él es agnóstico, se Ujú. considera como agnóstico, ¿no? Pero él mencionaba que básicamente esto era una historia, ¿no? Que había sido inventada muchos siglos después, y que en realidad no, pues, era una leyenda, ¿no? Y de alguna manera eso está yendo en contra creo yo, del cristianismo, ¿no? Parte del nacimiento de Jesús, ¿no? Porque sabemos que Jesús fue, pues, concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una respuesta que tú podrías dar al respecto, ¿no? Que creo yo que no solamente Antonio Piñero es el que menciona eso, sino muchos otros más. Así que, podríamos comentar al respecto, ¿no, Valeria? Sí, bueno, lo cierto es que desde el punto de vista del estudio de la historia, del método histórico, el nacimiento virginal no goza de mucho, vamos a decir, de considerarse historia, en el mismo sentido en el que, por ejemplo, basado en 11 fuentes independientes, tendríamos la crucifixión de Jesús de Nazaret, que es el hecho mejor certificado de la antigüedad, seguramente, ¿no? Entonces, lo cual es un lujo, ¿no? Cuantas más fuentes tienes en la historia antigua, es un lujo. Y en este caso tenemos 2 fuentes, lo cual no es poco, porque muchos eventos considerados históricos en los estudios clásicos y de historia antigua dependen de una sola fuente. Entonces, bueno, para responder un poco a este tema, tenemos que ver en primer lugar, pasito a pasito, ¿no? El primer problema es la metodología, ¿no?, empleada. O sea, una cosa es decir, el nacimiento de Jesús, perdón, el nacimiento virginal o la concepción virginal de Jesús no ha ocurrido, negarlo en un sentido categórico. Y otra cosa diferente es decir que partiendo del método académico, del método llamado método histórico, histórico crítico, que estoy empleando para llegar a mis conclusiones, las cuales no tienen en cuenta
lo que dice el texto por sí mismo, sino más bien coincidencias entre varias fuentes y que el texto diga cosas que sean creíbles de alguna manera para alguien no creyente sobre todo, ¿vale? Pues no es de extrañar que en términos históricos el nacimiento virginal o la concepción virginal de Jesús no goce de mucha, vamos a decir, de un estatus de considerarse muy probable, como dice Piñero, ¿no? Entonces, porque la historia, las cosas se consideran no que pasó o no pasó, sino más como probabilidad. Es más probable, de acuerdo a las fuentes y evidencias que tenemos, de que esto haya ocurrido y que podemos poner la mano en el fuego de que esto ha ocurrido, en contraste con aquellas cosas que, pues, desde el punto de vista y en la metodología del historiador son menos probables por carecer de menos fuentes para afirmarlo como una verdad y poner la mano en el fuego, por decirlo de algún modo. Entonces, y sobre todo si tiene que ver con eventos sobrenaturales. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Entonces, el problema de la metodología empleada en la disciplina de la historia es el primer punto que quiero abordar, ¿no? Para ellos, lamentablemente, y hoy en día, ¿vale? El punto de vista no es positivo, no es como cuando en los juicios, ¿no? Se utiliza la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Dice esta presunción de inocencia. Para compararlo, ¿no? Con lo que podría hacer un filósofo o un intelectual a la hora de abordar si ha ocurrido o no ha ocurrido estas cuestiones. Entonces, el hecho de que tengamos un alegato, ¿no? De que esto ha ocurrido, lo que no tiene sentido es que nosotros a priori descartemos que esto haya ocurrido. Más bien, hay que ver hasta qué punto es lógicamente coherente lo que se nos está diciendo y hasta qué punto también, disculpa, me he ido, pero bueno, lo que quería decir que hay que ver ahí, hay dos cosas, ¿no? Una es hasta qué punto es lógicamente coherente esto que se nos está afirmando y otra, ver si hay como derrotadores de esta afirmación a través de otras evidencias históricas o arqueológicas o del tipo que sean. Sin embargo, entonces, por la metodología empleada, hoy los historiadores, fundamentalmente los que son más de tipo liberal o de tipo agnóstico como Piñero o naturalistas de visión, su criterio es todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que un hecho descrito no es verdadero o no debemos más bien creerlo. No debemos creerlo a priori porque se nos esté informando de esto, sino más bien tenemos que dudarlo y no solo dudarlo, sino prácticamente no creer que haya sucedido a menos que tengamos evidencias de diferentes fuentes que coincidan y que se ajusten a esa metodología del método histórico, ¿verdad? Que se ha trabajado solo en los últimos 2 siglos, quizá, ¿no? Entonces, esto es serio. Si buscamos la verdad, no podemos presumir la falsedad de un texto a priori. Tenemos que ver si esto tiene sentido y coherencia general y como acabamos de ver con el caso del censo, con el caso de Nazaret, con el caso de Belén, si esto tiene coherencia con el mundo que se describe, si estas cosas son reales. De manera que, bueno, entonces la suposición, también quería decir, Andrés, que está basada, casi se me olvida decir, que la suposición que hay detrás de estos argumentos y de esta idea de la presunción de falsedad o de ahistoricidad, es que estas suposiciones están basadas en, como digo, en improbabilidades, tanto por la cantidad de fuentes
como por el naturalismo metodológico, que no solo se emplea en ciencias, sino también se emplea en otras ciencias, en ciencias naturales, quiero decir, física, biología y eso, sino también en ciencias sociales. Y ese naturalismo metodológico que excluye la posibilidad de la intervención de lo sobrenatural mientras uno va elaborando y sacando sus conclusiones acerca de la materia de estudio. El problema es que tú, mientras estás en tu laboratorio o en tu lugar de estudio, esas gafas que te pones del naturalismo, las conviertas en tus ojos, por decirlo de algún modo. Que esas gafas no sepas quitártelas y decir, vale, estaba empleando las gafas de una disciplina concreta que me pide que trabaje de esta manera para sacar mis conclusiones académicas, pero que después, igual a nivel personal y a nivel filosófico, comprendiendo que no todo es historia, sino también tenemos que ser lógicamente coherentes, tenemos que examinar si Dios existe y ver hasta qué punto esto es posible, lógicamente posible, coherente con lo que sabemos de la existencia de Dios y demás, ¿no? Entonces, el emplear el naturalismo metodológico para traer conclusiones acerca de la verdad y de lo que realmente ha sucedido en la historia no es correcto, es un círculo vicioso, es casi una petición de principio, ¿vale? Entonces, en ese método, como digo, no cree en la posibilidad de la intervención de Dios, de lo sobrenatural en el mundo. También hay suposiciones, dicho sea de paso, basadas en los escritos de David Hume, ¿vale? Filósofo escocés, ¿verdad? Y David Hume, pues, ha dado a entender a través de sus argumentos de que un milagro o los hechos sobrenaturales serían una intervención divina en el mundo, en nuestro mundo natural, sería violar las leyes de la naturaleza. Y de alguna manera esas ideas de Hume todavía están vivas hoy en día entre los escépticos y indirectamente a veces y sin darse cuenta los estudiosos de que tienen esos prejuicios filosóficos en su visión del mundo, no solo en sus gafas, sino también, como digo, en sus ojos, ¿no? Entonces, en su percepción de la realidad después de su análisis por las diferentes vías, ¿no? de evidencia y estudio. Entonces, pero ¿cuál es el asunto, no? Si Dios existe, si hay un Dios, y Él creó el mundo, ¿vale? Es el autor y sostenedor del mundo, como es el Dios judeocristiano, y como vemos también a través de los argumentos de la existencia de Dios, del argumento Kalam, del argumento del ajuste fino del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Si Dios existe y creó el mundo, de lo cual hay buenas razones, como digo, no hay nada extraordinario en un milagro como el de una concepción virginal. Entonces, lo que sí debemos apuntar respecto de esa objeción de Piñero y que otros también sostienen, es lo siguiente, ¿vale? Como digo, es un lujo tener dos fuentes. Y ya tener dos fuentes ya es un lujo. Y estas dos fuentes independientes, que es llamada en la crítica textual la fuente M y la fuente L, Mateo y Lucas, porque son materiales propios de Mateo que no coinciden, como no están sacados de Marcos, desde el punto de vista de la teoría de las dos fuentes. Entonces, tenemos M, material de Mateo, y tenemos L, material de Lucas. Entonces, son dos fuentes independientes de las biografías grecorromanas del primer siglo, que se llamaban, en este caso, los evangelios, el de Mateo y el de Lucas, y las dos afirman un nacimiento virginal, una concepción virginal. Entonces, si eso es poco, pues vayamos a pensar qué es lo que necesitamos para que nos convenza, ¿no? De que algo podría ser verdad, porque acordaos de que en historia no podemos decir esto ha ocurrido 100% y decir que es
pues de que históricamente podemos decir que es muy probable que haya ocurrido. Cierto que dos fuentes que afirman una misma cosa es menos probable que tres fuentes, que cuatro fuentes o como 11 fuentes, como ocurre en el caso de la crucifixión de Jesús. Pero dos fuentes no es poco desde el punto de vista de la historia antigua. Así que si nos despojamos de los prejuicios naturalistas y abrimos un poco la mente, podemos entender que no es históricamente objetable en ese sentido, porque las dos fuentes se refieren a una misma cosa. Luego uno puede, en la crítica textual y en el estudio de la historia, uno puede decir, bueno, pues ahí hay una especie de contradicción con lo otro, en este relato con el otro, y lo que dice Lucas, lo que dice Mateo, pero desde el punto de vista de lo que se estudia en historia, que son coincidencias, el relato básico, ¿no? Las líneas básicas que se nos relatan, yo diría que no hay problema con Mateo y con Lucas. Entonces, a propósito de esto, ¿no? A propósito de Lucas, pregunto, ¿no? ¿Quién mejor sabría del nacimiento virginal, ¿no? O no virginal, sino la misma Virgen María, la mamá de Jesús, Miriam, ¿no? Entonces, existen diferentes razones, y seguidme con cuidado, ¿no? En esto, ¿no? Existen diferentes razones de evidencia interna en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, para pensar que fue precisamente María la informadora de Lucas, la persona que le informó de todos los acontecimientos relativos a los primeros capítulos del nacimiento de Juan el Bautista, de la concepción de su familiar. Ahí encontramos, ¿no? Información que difícilmente podrían, de la que difícilmente podrían saber otras personas, como digo, ¿no? Acerca de Elizabeth, su familiar, la reacción de Juan el Bautista. Imagínate, estando en el vientre de Elizabeth cuando la visitó María, que ya tenía, ¿no? a Jesús en su vientre, de cómo ella fue llena del Espíritu Santo. Son cosas que uno dice, pero es que escribir todo este relato, mejor ya si vamos a inventar, inventemos algo más fantasioso, pero que aquí tenemos mucha información muy interesante, que aparentemente, y como algunos estudiosos ven, ¿no? Seguramente María haya sido la fuente misma de Lucas, porque acordaos de que Lucas no es un apóstol. Lucas es seguramente el compañero de viajes del apóstol Pablo, y lo que trata en su evangelio es de hacer lo que otros hicieron, pero hacer un relato bien ordenado y documentado a través de diferentes fuentes. Él había investigado, preguntando a los testigos oculares, de gente seguramente a ciegos que Jesús hubiera sanado, y seguramente otros apóstoles, y seguramente a la Virgen María, para cerciorarse y escribir un relato tan grande y tan específico y detallado como es el de Lucas. Así que, ¿quién sabría mejor de si fue virginal o no, sino María? Y tenemos razones para pensar de que Lucas, escribiendo seguramente, pues eso, hacia finales de los años 59, bueno, 60, 61, y después empieza a escribir Hechos, estaría escribiendo muy probablemente basándose en el relato de María, y tendría razones para decir lo que dijo. Entonces, bueno, yo lo descartaría como una objeción racional. Sí, totalmente. Y de hecho, creo que eh, algo que me quedo con lo que tú dijiste, ¿no? Que creo que si Dios es el creador del universo y tenemos de alguna manera suficientes argumentos, ¿no? Para esto, creo que no sería tan ilógico creer en el nacimiento virginal, ¿no? Porque de alguna manera Dios tiene el poder, ¿no? De alguna manera para hacer esto. Entonces, no es que a veces se cree que solamente creemos en el nacimiento virginal por una fe ciega o porque simplemente nuestros padres nos lo dijeron y ya simplemente creímos así, ¿no? Sin pensar, sin razonar, sino que creo que tenemos razones pues para poder considerar ello, ¿no?
Y acá es donde reposa la fe, ¿no? Y muchas personas piensan, claro, pero tienes fe, justamente en eso se basa, ¿no? La fe, que no tienes evidencia. Bueno, la fe se basa básicamente en la confianza, ¿no? Como pues ya se ha discutido bastantes veces, ¿no? Incluso John Lennox con el debate de Richard Dawkins, William Lane Craig mismo hace la diferencia entre lo que es realmente la fe bíblica, ¿no? Una confianza, no porque no tenemos evidencia, sino por la evidencia justamente, ¿no? Entonces podemos confiar en que realmente esto pasó, pues, ¿no? Claro, más allá de los argumentos que tú y la respuesta que nos has brindado, ¿no? Pero bueno, si Dios es el creador de todo, creo yo que el nacimiento original no sería mucha cosa tampoco, ¿no? Así que, pero bueno, ya que estamos tocando esto del nacimiento de Jesús, nacimiento original, acá hay algo que también se relaciona, ¿no? Y es la encarnación. Y es que para muchas personas es un poco complicado el pensar de que cómo Dios haya podido encarnarse en un hombre, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Muchas personas creen que esto es incoherente. Entonces quería un poco hablarte de la coherencia de la encarnación, ¿no? Y un argumento que nos puedas dar al respecto. Vale, vale, muy bien. Yo creo que antes, como preámbulo, habrá que analizar varias cosas respecto de la encarnación, de su significado y tal, pero es una muy, muy buena pregunta. Entonces, bueno, un argumento a favor de la encarnación, entonces, sería considerar que si bien la Biblia, junto con los concilios históricos como Nicea, Éfeso, Calcedonia, ¿vale? Si la Biblia, junto con los concilios históricos, enseña una unión hipostática, es decir, una unión de dos naturalezas de Cristo en el momento de su encarnación, sería necesario entonces que la segunda persona de la Trinidad asumiera todos, repito, todos los componentes de lo que significaría ser verdaderamente humano, ¿vale? Incluyendo el cuerpo y un alma racional o espíritu. Entonces Cristo asumiría no solo un cuerpo, ¿vale? El logos metido en un cuerpo, como una carcasa, ¿vale? Para ser una especie de Clark Kent, vestido de ciudadano, que cuando le disparan no le afecta para nada, ¿verdad? Sino que asumiría también un alma, tendría un alma y un cuerpo, un alma racional. Entonces, siendo una persona y no dos personas, Jesús, ¿vale? Sería una sola persona de dos naturalezas, ¿verdad? Pero tendría una sola alma racional, como todo ser humano, como digo. Y aquí podríamos preguntar, hacer esa buena pregunta, pero ese alma racional, entonces, Valerian, ¿sería un alma divina? ¿Sí? El logos encarnado, la autoconciencia del verbo, o sería un alma humana, o habría dos almas, o cómo sería esto. Y aquí es donde entra, digamos, en juego la cristología desarrollada por William Lane Craig. Ya sabéis que es mi apologeta favorito, filósofo cristiano, de quien también he podido escribir mi trabajo de tesis de maestría en su concepto de la presciencia divina, ¿no? Y aquí ¿cómo trata William Lane Craig este tema, no? Aquí William Lane Craig trae, ¿no? Entonces, a colación de este tema del problema de la encarnación, su propio modelo de encarnación llamado neoapolinario, que no es el del Apolinar histórico, ¿vale? Que era una herejía o se consideró una herejía tal como se entendía en ese momento, sino un modelo de encarnación neoapolinario que evita todas las objeciones que los padres de la Iglesia pusieron a Apolinario y en ese sentido debería ser inobjetable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este modelo, no? Él utiliza, ¿no?, este modelo para explicar de una manera comprensible, ortodoxa, como digo, y racional este asunto de la encarnación. Como Craig mismo reconoce, ese modelo sea coherente
no quiere decir necesariamente, ¿vale?, que ese modelo de la encarnación sea la verdad, es decir, o una descripción exacta de cómo fueron las cosas desde el punto de vista divino, no, sino más bien que ese modelo neoapolinario que él propone en su libro Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana, demuestra que la encarnación de Cristo es una creencia racionalmente inobjetable, ¿vale? Y por lo tanto, entonces es intelectualmente aceptable para cualquier persona crítica o pensante. Así la solución de William Lane Craig es la siguiente. Puesto que Dios, el Hijo, el Logos, ya posee las propiedades suficientes en su persona, ¿no?, su persona divina, para ser persona en su estado preencarnado, Él es persona, ¿vale? Él nos hizo a su imagen, ¿no? Entonces, Él nos hizo como Él es en ese aspecto del imago Dei, entendido como la racionalidad, voluntad o libre albedrío y autoconciencia, ¿verdad? Entonces, si el Hijo de Dios ya posee todas las propiedades suficientes para ser persona en su estado preencarnado, ¿qué es lo que faltaría? Lo único que faltaría a Logos para poder llegar a asumir una naturaleza humana completa sería tener un cuerpo humano, ¿vale? Entonces, al asumirlo, el Logos trae a la carne, al cuerpo biológico, precisamente y solamente aquellas propiedades que servirán para construir una naturaleza humana completa de cuerpo y alma. Un alma racional unida a un cuerpo biológico, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante y muy importante, porque al explicar Craig, ¿no?, que Cristo como es persona, él lo que trae al cuerpo en calidad de humano, vamos a decir, es su ser en calidad de persona, ¿sí? Entonces, él como persona divina, él es persona, igual que nosotros somos personas. Somos imago Dei, somos hechos a su imagen. Por tanto, él al encarnarse puede traer lo que es la personalidad, el ser persona, lo que en inglés sería personhood, ¿no?, metida en este cuerpo, y constituiría un alma racional que a esto podríamos añadirle todas las propiedades que un ser humano necesitaría psicológicas para ser un ser humano. Él las tendría agregadas, pero la idea es que la persona, eso que en principio es la idea de que es el cuerpo sumado al alma racional, si lo tomamos partiendo de esa base del imago Dei, ¿no?, entonces estaríamos diciendo que la persona divina de Cristo constituye un alma racional en ese cuerpo. Y por tanto se le asocia con lo de apolinario, neoapolinario, de manera que sea coherente, ¿vale?, intelectualmente aceptable, pero evitando todas las objeciones históricas que decían que, bueno, que Apolinario, tal como él lo planteaba las cosas en su tiempo, a lo mejor pues tendría como una especie de cuerpo animal, que por animal quiere decir animado, pero no sería verdaderamente humano, por tanto no podría no podría redimir aquello que él no era, porque para redimir es necesario asumir la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, él evita todo esto y demuestra que en su parte espiritual, vamos a decir, aparte de su carne, él tendría un alma racional plenamente como un ser humano, y por tanto sería un ser humano, porque el ser humano se debe entender como esa unión de cuerpo biológico y alma racional. Entonces, bueno, para los que les interese ahondar en esta idea, como ya digo, es recomendable leer el libro de J.P. Moreland
y William Lane Craig, Fundamentos filosóficos para una cosmovisión cristiana, que es un libro, por cierto, algo difícil de leer, un poco bastante académico, pero es un libro muy importante para el mundo hispano, para que entendamos cómo se puede construir una cosmovisión cristiana de una manera lógicamente coherente. Creo que hacen una gran labor y esa sería un poco mi respuesta a cómo presentar un modelo coherente de encarnación. Agregación, ¿vale?, de naturalezas, como había dicho. Por otro lado, que él se independiza del uso independiente de los atributos, perdón, él decide no usar independientemente los atributos de Dios, se despoja, vamos a decir, o renuncia, se autolimita de utilizarlos de manera independiente como persona de la Trinidad, aunque sí los tiene, vamos a decir, como una versión apagada, ¿vale? O como una versión inhabilitada, a menos que el Espíritu Santo y el Padre le ayuden. Y por último, ¿qué sucede entonces en la encarnación? Hay dos almas, hay dos personas, todos esos debates cristológicos de los primeros siglos, y aquí algo que yo entiendo que es un modelo coherente y ortodoxo de encarnación, que es esta idea de que el Logos divino, que constituye ser una persona, llega a ser un arma racional en el cuerpo biológico de Jesús de Nazaret. De manera que ahí tenemos un modelo racionalmente inobjetable y intelectualmente aceptable. Wow. Sí, muy acertado. Y de hecho hay varios modelos, ¿no?, con respecto a la encarnación. Entonces tú estás defendiendo básicamente el modelo que propone William Lane Craig, ¿verdad? Como dices que se puede ahondar. Y sí, es muy bonito porque creo que hay muchos argumentos, ¿no?, que también pueden respaldar a otros modelos. Pero bueno, acá hemos hablado básicamente del modelo presentado el modelo de Craig, ¿no? Así que bueno, de verdad ha sido una entrevista muy enriquecedora, ¿no? Porque sobre todo hemos respondido tal vez estas cuestiones que normalmente siempre surgen en esta época del año y que muchas personas no tienen, ¿no?, tal vez las herramientas para poder responder de una manera adecuada. Así que esperamos que de alguna manera esta entrevista pueda ayudar, ¿no?, a la conversación con personas que no creen o que tienen objeciones o que simplemente dudan y quieren respuestas honestas, ¿no? Así que esperemos que las respuestas de Valerian puedan ayudar y bueno, ya tendremos también oportunidad ya para el otro año seguir conversando con Valerian sobre otros temas, ¿no? Incluso podemos agarrar tal vez un punto nomás y poder conversar sobre este punto, ¿no? Supongamos, ¿no?, la encarnación, y hablar, porque creo que se puede hablar mucho, ¿no?, de un tema. Entonces, sí, a poder ahí ahondar un poco más. Así que bueno, ¿qué podrías tú decirnos al respecto, ¿no? Un pequeño mensaje aquí a la audiencia y a las personas, ¿no? Y sobre todo porque este es el último programa, ¿no?, la última transmisión y el último evento que estamos realizando como Imago Day, y aquí hasta el próximo año, ¿no? Bueno, excelente. Andrés, gracias por darme esta oportunidad de esta entrevista y también de poder dar una palabra aquí al final de esta entrevista, porque realmente considero que el nacimiento de Jesús y tener un entendimiento correcto y bíblico de él es muy importante. Entonces, a propósito de esto, ¿no?, de cuál es el mensaje de la Navidad, pues quería citar, ¿no?, al doctor Vince Vitale en su artículo que se titula, ¿no?, Todo el mundo cree en un nacimiento virginal, el cual recomiendo también para compartir. Entonces, el mensaje de la Navidad sería esto, ¿no?, que independientemente de la cosmovisión de una persona, dice Vitale, la extraordinariedad del universo es evidente, tanto para los teístas como para los ateos y los agnósticos. Por tanto, la cuestión no es creer o no creer en un nacimiento virginal, sino qué nacimiento virginal decidimos aceptar.
Y aquí quizá no entendemos a lo que se refiere. Él dice, podemos creer en el nacimiento virginal como hacen los ateos, ¿sí? Peter Singer, Richard Dawkins y otros. Podemos creer en el nacimiento virginal de un universo ateo que es indiferente a nosotros. Un universo donde en el fondo no hay ni diseño, ni propósito, ni bien, ni mal, nada, sino solo indiferencia ciega y despiadada. O podemos creer en el nacimiento virginal de un Dios que nos ama tanto, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, a todos nos toca creer en un milagro, ya sea en el nacimiento virginal de un universo sin causa y sin propósito, que sale como por arte de magia de la nada, de donde llegan a haber condiciones para la vida, donde los planetas y las estrellas, todo se coloca en nuestra galaxia para que haya vida además inteligente, para que nos desarrollemos hasta donde estamos hoy. Y creer que todo eso ha pasado por pura casualidad, yo diría que eso sí que sería un suicidio intelectual, pero es una opción de creer en un nacimiento virginal. Pero hay otro nacimiento virginal, ¿verdad? Y es el nacimiento de Dios. Jesús entonces nació, según los evangelios, ¿no? Jesús nació frágil, como todos nosotros. La noche antes de morir dijo unas palabras que a cualquiera que haya conocido la desesperación le sonarían familiares. Es tal la angustia, decía Jesús, que me invade, que me siento morir. Esto está en Marcos 14:34. Entre su nacimiento y su muerte, Jesús pasó por la experiencia de llorar, la muerte de un querido amigo. También experimentó la soledad cuando sus amigos, sus discípulos le abandonaron, huyendo cuando más él los necesitaba, ¿no? De apoyarlos moralmente. Entonces hay un tipo de relación profunda, ¿verdad? Que solo es posible entre personas, ¿vale? Entre personas que han pasado juntas por lo peor. Y es gracias a Jesús, porque el que hizo nacer el universo, el Hijo de Dios, el Verbo por cual fueron creadas todas las cosas. Gracias a Jesús, porque Él hizo nacer el universo, también nació Él entre nosotros. Gracias a ello podemos hoy, tú y yo, todos los que estáis viendo esta entrevista, todos podemos tener este tipo de relación profunda con Dios. Y es eso lo que celebramos en Navidad. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el carisma, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué harás? ¿Qué harás con este regalo? ¿Lo tomarás o lo menospreciarás? ¿Con alguien como Jesús, quien pretendió ser Dios encarnado? Él no nos deja otras alternativas. O era verdad lo que decía, o era, como diría C.S. Lewis, ¿no? O un loco, pero loco de remate. O estaría loco, sería un lunático. Lo que no podemos pensar es que era una simple persona humana de la historia, o un simple gran maestro moral, porque mentir sería inmoral. Tampoco que fuera un simple profeta. Más bien, él pretendió ser Dios y demostró ser Dios gracias a la resurrección, de lo cual tenemos muy buena evidencia histórica y lo cual hoy nos invita a considerar a este niño que fue nacido, hijo que nos fue dado, y el principado sobre su hombro. Lo llamarás también tú, ahora, en este tiempo y en esta vida, como admirable consejero,
Dios fuerte, tu propio Dios, tu Padre eterno y tu príncipe de paz, el cual trae paz a tu vida y tu corazón, o tendrás, o lo vas a rechazar, quedándote separado eternamente de Dios después de que tus días en la tierra terminen. Y un día tendrás que doblar tus rodillas frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y reconocer que Él es quien dijo que es y que tú lo has rechazado. Espero que este segundo caso no sea tu caso. Espero que tú, con una fe razonable y de corazón sincero, abraces a Jesucristo en estas Navidades. Que Dios os bendiga y gracias, Andrés, por este tiempo, por esta entrevista. No, Valerian, gracias a ti, de verdad, siempre es un gusto tenerte acá en el canal, eh, conversar sobre esos temas, que nos puedas, pues, no responder estas dudas, ¿no? Que normalmente se pueden encontrar en el ámbito cristiano, ¿no? Eh, Sobre todo por esta ola de memes que normalmente son muy creídos por muchas personas, y que claro, de repente para algunos de nosotros un meme no puede hacer tambalear nuestra fe, pero para muchas personas a veces un meme puede ser esa piedra de tropiezo, ¿no? Y esa razón de por qué abandona su fe, y creo yo que de alguna manera lo que tratamos de hacer aquí es poder responder y llevar, ¿no? estas razones de nuestra fe, ¿no? Como decías, tener una fe razonable, pero también aceptar a Cristo, ¿no? O sea, tener a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, Sí. de verdad ha sido bonito, ha sido enriquecedor una vez más tenerte aquí. Y bueno, sobre todo que ya estamos a puertas de la Navidad. eh, y, y me parece que estos puntos que hemos tocado, ¿no? Sobre todo la encarnación, ¿no? El hecho de Dios hacerse hombre, ¿no? Quería cerrar con una frase de C.S. Lewis. Él dijo algo como, el, el hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en hijo de Dios, ¿no? Entonces, es una frase que me gusta mucho y habla sobre cómo, habla precisamente de la encarnación, ¿no? Del Señor viniendo a nosotros para poder nosotros ser salvos, ¿no? Gracias a Él y gracias a su completo amor. Así que, bueno, gracias Valeria, a ustedes también, gracias por acompañarnos durante este año, a las personas que nos están viendo, gracias por esta confianza y bueno, esperemos que el próximo año vengamos más recargados, con mejores entrevistas, poder hacer también de una mejor manera para que de alguna forma el mensaje del Evangelio pueda seguir llegando a más personas, ¿no? Que más personas puedan saber que el cristianismo tiene buenas razones para poder ser creídas y sobre todo para saber qué es la verdad, ¿no? Así que, bueno, desearles a todos una feliz Navidad y recordar, ¿no? Como decía Valeria, a este nacimiento, ¿no? Porque la figura central de la Navidad es Jesús y debería ser y debe ser Jesús. Así que, bueno, hasta aquí llegamos y ya nos estaremos viendo el próximo año. Hasta luego. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, Así es. Andrés. Es un privilegio. Adiós.